Video corto de explicación de lo que es programación orientada a objetos, porque en los siguientes videos vamos a tocar este tema, programación orientada a objetos. Entonces veamos, la programación orientada a objetos es un paradigma de programación, es decir, un modelo o un estilo de programación que nos da una guía sobre cómo trabajar con él. Se basa en conceptos de clases y objetos. Clases y objetos, que no se nos olviden. Entonces, muchos o la mayoría, hay un conjunto muy grande de lenguajes de programación que soportan la programación orientada a objetos. Por ejemplo, Java es dedicado solo a objetos. Aquí todo es una clase. Está Python, está JavaScript, C++, PHP, Perl, etc. Entonces, muy importante que sepamos, pues, que dominemos este paradigma de programación o este estilo de programación que es programación orientada a objetos. Y eso es lo que vamos a ver en los siguientes videos. Entonces, este tipo de programación se utiliza para estructurar un programa de software en piezas simples y reutilizables de planos de códigos clases. Entonces ya vamos a explicar lo que es una clase para crear instancias individuales de objetos y vamos a ver lo que son instancias. Ok, bueno, aquí con el paradigma de programación lo que buscamos es dejar de centrarnos en la lógica pura de los programas para empezar a pensar en objetos, lo que contribuye en la base de este paradigma. Esto nos ayuda muchísimo en sistemas grandes, ya que en vez de pensar en funciones, pensamos en relaciones o interacciones de los diferentes componentes de un sistema. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, vamos a suponer que yo tengo, no sé, un sistema de facturación, un sistema de compra-ventas. Entonces yo puedo tener una clase cliente, ¿verdad? Una clase cliente, puedo tener una clase factura, puedo tener una clase producto, ¿verdad? Una clase producto, otra clase que se llama proveedor y primero que todo ver o asignarle a cada una de estas clases atributos y métodos a cada una de estas clases. Entonces, por ejemplo, la clase cliente pudiera tener un atributo o una serie de atributos que se llama cédula, nombre, apellido y no sé, y teléfono, ¿verdad? La clase factura pudiera tener los siguientes atributos. A medida que vayamos avanzando esto se va a ir aclarando mejor, pero bueno, vamos a dar una pequeña introducción hoy. Por ejemplo, factura tiene la fecha que se emitió la factura, el número de productos que contiene esa factura, el total, ¿verdad? El IVA que se le va, el impuesto, bueno, vamos a suponer que son esos. El producto, vamos a suponer que el producto tiene el código, tiene una descripción, tiene un precio de venta, tiene un precio de costo, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos el proveedor que puede tener cédula, nombre, apellido y teléfono también. Podría ser los mismos atributos. Y este señor, y aparte de eso, pues el nombre de la empresa que él representa. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con esto? Pues primero que nosotros reconocemos las clases, ver cómo se relacionan cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, yo sé que el proveedor me provee productos, yo sé que el cliente compra productos a través de la facturación y a la factura se le agregan productos. ¿Ve? Entonces aquí ya estamos pensando en cómo se relacionan cada uno de esos objetos. Y hay otra cosa que se llaman, que son los métodos. Ya los atributos creo que se entienden, ¿verdad? Por ejemplo, los atributos de cliente, bueno, cédula, nombre, apellido, teléfono, dirección, etcétera, etcétera. Ok, y los métodos pues son funcionalidad que tiene cada una de estas clases.
Por ejemplo, el cliente pudiera tener algunos métodos allí, por ejemplo, registrar, ¿verdad? Un método que permite registrar cliente, un método que permite obtener el número de facturas que él ha pagado, ¿verdad? El número de facturas que ha pagado. Puede haber un método que me retorna la información del cliente, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, nosotros podemos, aparte de esto, aparte de los atributos, pues nosotros vemos qué funcionalidad tiene cada uno de esas clases. Ya vamos a ver qué son las instancias. Entonces la factura pues tiene fecha, número de producto, total, IVA, pero puede tener métodos, por ejemplo, como emitir factura, ¿verdad? Eliminar factura, eliminar producto de factura, de la factura, no sé, y otros. Los productos pueden haber métodos, por ejemplo, como registrar producto, ¿verdad? Eliminar producto, cambiar precio de venta, cambiar precio de costo, ¿verdad? Pues se aumentaron, entonces permite cambiarlos, y otros allí que no lo sabemos por ahora. Y lo mismo para proveedor, entrega de productos, bueno, ahí pueden tener algunas otras alguna otra función, bueno, su propia funcionalidad pudiera tener proveedor. Entonces, en función de este paradigma, en función de esta visión de programación, pues nosotros podemos crear cada uno o pudiéramos crear un sistema, ¿verdad? Pudiéramos programarlo. Bueno, eso se ve cuando estemos programando, vemos eso. ¿Por qué POO, programación orientada a objetos? Porque permite que el código sea reutilizable, organizado y fácil de mantener. Sigue el principio de desarrollo de software utilizado por muchos programadores. No repita. Do not repeat yourself. Para evitar duplicar el código y crear de esta manera programas eficientes. Además, evita el acceso no deseado a los datos o a la exposición de código propietario mediante la encapsulación y la extracción de la que hablaremos más adelante. Eso lo vamos a ver cuando estemos haciendo los ejemplos. Pero hoy es una introducción acá para que tengan noción. Clases, objetos e instancias. Entonces, fíjense, veamos con este gráfico. Yo tengo una clase animal. Esa clase animal, esa clase deriva objetos, ¿verdad? O sea, de la clase animal yo tengo el animal gato y el animal perro. Esta clase le asigna atributos a cada uno de esas instancias o de esos objetos. Por ejemplo, este perrito que está acá se llama Pancho y tiene 4 años. Este gato que está acá se llama Paco y tiene 3 años. O sea, tiene un atributo nombre y un atributo edad y sus valores correspondientes. Este señor tiene un atributo, este gato tiene un atributo nombre y un atributo edad con sus valores correspondientes. Y los métodos, pues el perro puede comer y así como el gato, y pueden caminar. Entonces, esto es una visión así para entenderlo, una visión muy simple, ¿verdad? Después vamos a ver lo que es encapsulación cuando estemos haciendo los ejemplos, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Pero vamos a leer aquí algo. Las reacciones cuando el usuario interactúa solo con los atributos, métodos seleccionados de un objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a un objeto. Entonces la abstracción es algo así. Yo le digo al gato, bueno, camine, o sea, le doy la orden de caminar y el gato camina, pero no me importa cómo él está realizando ese proceso de caminar. O sea, dentro del gato no me importa cómo los músculos funcionan, cómo el corazón envía sangre a todos los músculos, cómo el cerebro manda la orden a cada uno de esos músculos para que se realice la orden de caminar.
Entonces ahí estoy encapsulando eso, o sea, no me interesa, sino lo que me importa es solamente que camine. Por ejemplo, si ustedes tienen una calculadora, ¿verdad? Si ustedes tienen una calculadora y ustedes quieren calcular, por ejemplo, la raíz cuadrada de 25, a ustedes no les interesa internamente cómo se hace el cálculo, sino lo que les interesa es que lo haga bien y que el resultado pues sea el resultado correspondiente con la operación que estoy realizando. Entonces eso es algo de abstracción aquí, de abstracción o encapsulamiento. Entonces veamos a ver acá, leer un poco más. Ok, esta propiedad permite asegurar que la información de un objeto esté oculta para el mundo exterior, agrupando en una clase las características o atributos que cuentan con un acceso privado y los comportamientos o métodos que presentan un acceso público. Entonces, por ejemplo, si yo quiero cambiar la edad de este señor, del gato, pues internamente simplemente yo daría la orden y cambiaría eso. La encapsulación revisaría si es ese valor que nuevo que yo estoy asignando a este objeto es posible o no. Por ejemplo, una edad negativa, que yo quisiera poner al gato menos 5 años. Entonces, internamente pues se evaluaría si la edad sería la adecuada para esto. La encapsulación de cada objeto es responsable de su propia información y de su propio estado. La única forma en la que éste se puede modificar es mediante los métodos propios del objeto. Por lo tanto, los atributos internos de un objeto deberían ser inaccesibles desde fuera, pudiéndose modificar solo llamando a las funciones. Entonces, a este objeto, si yo quiero cambiar sus atributos, tiene que ser internamente y evaluar si es posible o no el cambio de cada uno de ellos. Y eso es lo que se denomina encapsulamiento. La abstracción, es lo que les estaba diciendo hace ratico. La abstracción es cuando el usuario interactúa solo con los atributos y métodos seleccionando el objeto, utilizando herramientas simplificadas de alto nivel para acceder a un objeto complejo. Los programas suelen ser muy grandes y los objetos se comunican mucho entre sí. El concepto de abstracción facilita el mantenimiento de un código de gran tamaño, donde a lo largo del tiempo pueden surgir diferentes cambios. Y la herencia lo dejamos para después y el polimorfismo también para después. Pero la herencia, por ejemplo, la herencia es que, como lo dice aquí la palabra, hereda de otras clases. Yo puedo tener, por ejemplo, la clase, la clase persona, y esa clase persona es una clase padre de la clase, vamos a suponer, alumno. Entonces, la clase persona tiene atributos, por ejemplo, cédula, nombre, apellido, que son heredados por la clase alumno. Entonces, eso es lo que se denomina con herencia. El alumno puede heredar los atributos y los métodos que tiene la clase persona. Y la clase alumno puede tener sus propios atributos y sus propios métodos, pero heredados, y va a poseer también los que hereda de persona. Y el polimorfismo, bueno, eso lo hacemos con unos ejemplos. Entonces es muy... Se utiliza mucho la programación orientada a objetos en todas partes. Siempre hay que estar trabajando con este paradigma. Entonces, ¿por qué es útil? Bueno, se reutiliza el código, convierte cosas complejas en estructuras simples y reproducibles, evita la duplicación de código, permite trabajar en equipo gracias al encapsulamiento, ya que minimiza la posibilidad de duplicar funciones cuando varias personas trabajan sobre un mismo objeto al mismo tiempo. Al estar la clase bien estructurada, permite la corrección de errores en varios lugares del código. Protege la información a través de la encapsulación, ya que solo puede acceder a los datos del objeto a través de la propiedad de los métodos privados. Y las abstracciones nos permiten construir sistemas más complejos de una forma más sencilla y organizada. Entonces, este paradigma de programación, buenísimo.
Ajá, los pilares de la programación orientada a objetos. Bueno, la abstracción es el proceso de definir los atributos y métodos de una clase. El encapsulamiento protege la información de manipulaciones no autorizadas. Entonces, no todo el mundo va a poder cambiar los atributos de un objeto. El polimorfismo da la misma orden a varios objetos para que respondan eh, de diferentes maneras. Por ejemplo, en este caso de polimorfismo, ¿dónde está ese dibujito? Aquí. En este caso de polimorfismo, por ejemplo, si aquí hubiese un método que sería, por ejemplo, atacar. Entonces, si yo le diera la orden al perro de atacar y son de la misma clase, el ataque del perro sería muy diferente al ataque del gato. Entonces, eso es lo que se llama polimorfismo, o sea, heredan todo, o sea, tienen las mismas, o sea, tienen los mismos atributos, los mismos métodos, pero se comportan diferente. Luego hacemos un ejemplo de eso más adelante. Y la herencia, que las clases hijo heredan atributos y métodos de la clase padre. Entonces, ¿qué son las instancias? Entonces, fíjense, yo tengo una clase persona y cuando yo creo nuevas personas es lo que se llama instancias. Entonces, estas instancias tienen sus propios valores de atributos. Fíjense que la clase persona deriva o instancia un nuevo objeto que se llama Pedro. Y Pedro es diferente a este objeto, a pesar de que son personas, son diferentes, porque este se llama Pedro, esta persona se llama Cristina, este se llama Manuel y esta María. Entonces, lo que yo estoy instanciando o estoy generando desde la clase persona se denomina instancias. Y bueno, una persona tiene apellido, tiene nombre, tiene sexo y puede hablar, tiene cédula y tiene un método que puede hablar. Entonces, más adelante, en los próximos capítulos, pues vamos a comenzar a trabajar con programación orientada a objetos en PHP. Hasta luego.